Listo. Bueno, luego de haber revisado eh, la parte de la inducción que nos han pedido de la plataforma, así como también de haber hecho la presentación del curso con el sistema de evaluación que vamos a emplear, vamos a proceder a desarrollar el primer tema que corresponde a la primera unidad, que se refiere a las nociones generales, ¿no? Para ello, vamos a hacer un breve recuerdo de Justiniano, quien encargó la redacción de las institutas, las cuales, al ser redescubiertas en la Edad Media, sirvieron de base para el conocimiento del derecho de obligaciones, que es uno de los productos jurídicos más logrados de la cultura romana y que es un legado a nosotros al punto que los fundamentos que fueron esbozados por ellos siguen teniendo valor hasta la actualidad. El objetivo de la clase de hoy es hacer una aproximación al derecho de obligaciones a partir de una reflexión de la relación entre el derecho y la economía. Para ello, es necesario aterrizar en la realidad. ¿A qué le llamamos realidad? Los seres humanos utilizamos nombres para poder denominar a las cosas y de esa manera poder comunicarnos y entendernos. Entonces, la realidad no es otra cosa que el mundo que conocemos, para decirlo de una manera muy sencilla. Todo lo que nosotros podemos observar a nuestro alrededor que forma el mundo es la realidad que nosotros percibimos, más allá de la discusión filosófica, ¿no? De si esa realidad realmente es independiente a nosotros o no, a nuestros sentidos o no, no vamos a entrar en esa discusión, vamos a presuponer de que hay una realidad que está formada por todo aquello que nos rodea y para efectos de poder estudiarla y entenderla, la vamos a sistematizar. Y así, por ejemplo, podemos nosotros apreciar una realidad natural, que son todas aquellas cosas que existen en el ambiente natural. Por ejemplo, tenemos el relieve, tenemos el clima, tenemos las plantas, los animales, el mar, etcétera. En esta realidad natural existen una serie de elementos que son útiles para el hombre. Nosotros denominamos recursos naturales y que los transformamos para poder satisfacer nuestras necesidades. Es en esta realidad natural de la cual forma parte el hombre que actualmente eh, se encuentra deteriorada y justamente este tema de la pandemia es uno de sus efectos. Pero no nos salgamos del tema. Dentro de esta realidad natural, la presencia del hombre determina una realidad social. Desde que aparece el hombre, como bien sabemos, empieza a organizarse primero en pequeños grupos humanos nómades que van tratando de satisfacer sus necesidades de subsistencia, enfrentándose a los elementos y a otros seres, hasta que se descubre la agricultura. Se cree que quien descubrió la agricultura fue la mujer, ¿no? Siempre más curiosa, más acuciosa, y gracias a este descubrimiento de la agricultura, el hombre puede asentarse en un lugar generalmente cerca del curso de los ríos, como nos enseña la historia de las antiguas civilizaciones, como lo es Mesopotamia, Egipto, China o Caral en Latinoamérica, todas ellas más o menos
a la vez surgen, ¿no?, en diferentes partes del mundo, y es así como surge la civilización, la cultura. Y esto permite de que el hombre vaya generando una estructura más sofisticada de autoridad, de que vaya estableciendo ciertas reglas, ciertas prácticas para poder convivir de una manera. Como podemos darnos cuenta, sobre la base de esta realidad natural se genera una nueva realidad por la interacción humana, que es la realidad social. Pero en esta lógica de la civilización, ya no podemos seguir siendo simplemente cazadores o recolectores, sino que se van a generar algunas relaciones a través de las cuales los productos escasos, los recursos escasos van a entrar en disputa. Y entonces hablamos ya no solamente de una realidad social, sino de una realidad económica. Para subsistir necesitamos alimento, necesitamos vestido, necesitamos techo y una serie de elementos cada vez más complejos y más sofisticados dependiendo del avance científico y tecnológico de una sociedad. Ahora, la economía por sí misma no es suficiente para garantizar una convivencia pacífica. Hemos llegado a un nivel de desarrollo tal que es muy difícil, muy difícil, de que cada uno de nosotros aprenda a elaborar o fabricar todas las cosas que necesita. Por ejemplo, lo más elemental, como fabricar, por ejemplo, nuestras prendas de vestir, un calzado, cómo fabricarnos una computadora que ahora es tan útil, o una tablet, o un teléfono celular, etcétera, ¿no? Cómo construir una vivienda, o sea, no todos sabemos eso, ni tenemos el tiempo para adquirir conocimientos tan sofisticados que probablemente nos llevarían toda una vida y que finalmente cuando hayamos aprendido todo, estaríamos tan viejos que a punto de despedirnos de este mundo que ya no nos serviría. ¿Cómo es que se resuelve esta situación? ¿Cómo es que ante esta realidad económica compleja, donde existen necesidades también complejas, podemos atender esas necesidades? La economía, teniendo como base la escasez, va a requerir de que se genere, por ejemplo, la especialización, la división del trabajo. Es decir, de que las personas que viven en un conglomerado social se vayan especializando en determinados tipos de actividades que se van complementando con las actividades que realizan los demás. O sea, la idea no es que todos hagan lo mismo, sino que cada persona, de acuerdo a sus inclinaciones, a sus habilidades, a las oportunidades que va presentando el mercado, la demanda de bienes y de servicios, vaya orientando sus actividades económicas hacia el desarrollo de productos o servicios que los demás necesiten. Pero, ¿y cómo se produciría este intercambio? El más fuerte podría arrebatar lo que necesitan los demás, esto estaría bien, la oferta y la demanda garantizarían intercambios justos, es decir, bastaría con las leyes de la economía para garantizar una convivencia pacífica en la sociedad. La respuesta es que la economía no es suficiente. Si bien es cierto, existen leyes económicas, ¿no?, como la oferta o la demanda, basta acordarnos cómo hace unas pocas semanas se crearon fenómenos de acaparamiento, fenómenos de especulación y de escasez, por ejemplo, de mascarillas, de papel higiénico, de productos de pan llevar,
de conservas y otros más por un poco la angustia, la ansiedad que se generó con el tema de la pandemia, ¿no? La necesidad de abastecerse o sobreabastecerse porque nadie sabía por cuánto tiempo iba a durar este tema del confinamiento social, ¿no? Del aislamiento social. Entonces vemos de que la economía por sí sola no es capaz de garantizarnos una convivencia pacífica. Para nadie es un secreto de que hay personas naturales o jurídicas, grandes empresas que acumulan mucho poder económico, que generan monopolios o desarrollan prácticas monopólicas y generan situaciones de asimetría que pueden ser muy perjudiciales para otras personas que no tienen el mismo poder económico. Nuevamente nos damos cuenta que la economía por sí sola no es suficiente para garantizar un intercambio o para garantizarnos una convivencia pacífica. Sino imaginémonos algo tan esencial como el agua que sea objeto de monopolio de una empresa privada y ante una situación de crisis dice, bueno, esta botella de agua que costaba un sol, a partir de mañana va a costar 10 soles. Oye, pero eso no es justo. Y bueno, y en la economía, ¿dónde dice que tiene que ser justo? De lo que hablamos en economía es de oferta y de demanda, ¿no? Hay una gran demanda, yo tengo la oferta, yo controlo el precio, entonces he decidido de que a partir de mañana sí, ya no sea uno, sino 10. Al no haber otro agente en el mercado capaz de competir, prácticamente estaríamos ante una situación que podríamos percibir como muy injusta, pero no podríamos hacer nada porque hasta ahí solamente estamos hablando de una realidad natural, social y económica. Y la pregunta es, ¿y entonces en qué momento entra lo que llamamos realidad jurídica? ¿Qué es lo que determina esta realidad jurídica? El derecho es un producto cultural. Los romanos decían ubi societas, ubi jus, es decir, donde existe sociedad hay derecho, donde hay derecho es porque existe sociedad. Lo que significa que hasta en la sociedad humana más primitiva vamos a encontrar vestigios de derecho, probablemente derecho consuetudinario, derecho no escrito, pero vamos a encontrar normas jurídicas, vamos a encontrar derecho. Y este derecho siempre está conectado a una estructura de autoridad, lo que modernamente se conoce hoy como Estado. Tiene que haber esa estructura que sea la que legítimamente o por algún mecanismo coactivo imponga ciertas reglas que justamente garanticen cierto orden social. Entonces, es el derecho el que crea artificialmente ese orden, un orden que ya nos damos cuenta que no es para nada natural, sino es cultural. Va a depender mucho la configuración de ese orden normativo, de la idea que manejemos en nuestra civilización sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la seguridad jurídica, eh, y otros conceptos importantes como la equidad, por ejemplo. Entonces, esta realidad jurídica tiene como sustrato, tiene como base a la realidad natural, a la realidad social, a la realidad económica, incluso podríamos decir a otras realidades como la realidad tecnológica, etcétera, ¿no? Para no entrar demasiado, para no extendernos demasiado. Y si ustedes observan con cuidado esta lámina, van a ver de que la realidad que es el todo, que sería, ¿no?, este conjunto rojo, usando un poquito los diagramas de Venn, que nos gustan tanto, ¿no?, porque somos aficionados, fanáticos de la matemática, entonces en nuestra primera clase teníamos que tener algo, ¿no?, que nos, y ese recuerdo justamente está aquí. Dentro de esa realidad
empezamos a hacer algunas subdivisiones y entonces tenemos la realidad natural, tenemos la realidad social, la realidad económica y la realidad jurídica. Vemos cómo esta realidad jurídica se sobrepone a las otras realidades, pero no a todo, no solamente a algunas partes. Y entonces, ¿de qué depende de que algunos hechos naturales, algunos hechos sociales y algunos hechos económicos formen parte de esa realidad jurídica? En base a lo que conocemos nosotros como relevancia jurídica. Y así, por ejemplo, yo voy a la playa y encuentro unas conchitas en la orilla del mar, ¿no? La existencia de estas conchitas es jurídicamente irrelevante. Eso podría cambiar, claro, porque si yo reviso mi código civil y reviso la parte de derechos reales y me posiciono en la parte de la apropiación, y lo concuerdo con las leyes sobre recursos naturales, voy a ver que son recursos de libre apropiación y entonces a partir de ahí adquirirían relevancia jurídica. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque hay una reglamentación, hay una normatividad. Lo mismo pasa con la realidad social, ¿no? Hoy día nos encontramos virtualmente, nos saludamos, jurídicamente eso es relevante, no. Socialmente es relevante, muy relevante, ¿no? Muy relevante, porque es parte de la etiqueta social, de las reglas sociales, ¿no? De nuestra sociedad civilizada, saludarnos, ¿no? Afectuosamente, cordialmente, mostrar nuestra simpatía, nuestro aprecio, nuestra consideración, y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir parte de un grupo, ¿no? Humano. De ahí la importancia. Pero, por ejemplo, si dos jóvenes se conocen y deciden unir sus vidas, compartir un proyecto de vida juntos, formando una unión de hecho o casándose, celebrando un matrimonio, entonces esos hechos que forman parte de la realidad social, al ser valorados como deseables, como dignos de protección, van a ser regulados y entonces se juridifican, es decir, pasan a formar parte de la realidad jurídica y en esa medida, el derecho entra a regular. Lo mismo sucede con la realidad económica. Me levanto en la mañana, tomo un vaso de agua, eh, me hago un jugo o una ensalada de frutas, indudablemente este es un comportamiento económico. Estoy satisfaciendo necesidades, me estoy hidratando, estoy consumiendo productos sanos que me van a aportar vitaminas, ¿no? Energía. Pero ¿esto será relevante para el derecho? No. Pero si yo, por ejemplo, llamo por teléfono o salgo con mi mascarilla, lógicamente, ¿no? Y mis guantes a la tienda del barrio y pido que me vendan estos productos, una botella de yogur, café, yo qué sé. Entonces está produciendo un intercambio. Y como se dan cuenta, es un intercambio pacífico, civilizado, que no solamente depende o está enmarcado por las leyes de la economía, sino también por el derecho. Porque a este comportamiento de intercambio lo vamos a denominar contratación. Estamos celebrando un contrato. ¿Y cómo se define un contrato? ¿Cómo sé que eso es un contrato? Porque el contrato, como categoría jurídica, es un concepto, ¿no? Teórico que nos permite a nosotros aplicarlo después como institución jurídica. Es decir, agrupar una serie de disposiciones legales en un cuerpo normativo, por ejemplo, el Código Civil, donde vamos a regular el funcionamiento o las pautas para contratar.
Y es muy fácil, ¿no? En todas las sesiones yo les voy a pedir que tengan a la mano su código civil, porque yo tengo la mala costumbre de acordarme, ¿no?, de algunos artículos e ir comentándolos y a veces pedir que se lean, y esto es necesario para darle dinamismo a la clase, para que ustedes se vayan familiarizando también con los instrumentos profesionales que tienen que utilizar, y de esa manera también se objetiviza un poco el aprendizaje, ¿ya? Y ustedes participan. Entonces, a ver, espero que tengan a la mano su código civil. Quienes ya han estudiado antes conmigo saben que tienen que tener su código civil en cada sesión. Y vamos a revisar el artículo, a ver, 1529. El artículo 1529 lo encontramos en el libro de Fuentes de las Obligaciones, efectivamente. Y allí se describe en qué consiste el contrato de compraventa como un acuerdo, no como un desacuerdo, no como una discusión. Quizá antes de contratar discutimos un poco, ¿no? Negociamos, pero una vez que estamos conformes con las estipulaciones, llegamos a un acuerdo. Entonces decimos, hemos contratado, tenemos un contrato, un acuerdo, es un acto jurídico válido que nos vincula, nos obliga. ¿Qué quiere decir? Que de este contrato han nacido obligaciones. Y así, por ejemplo, si yo pido que me vendan una botella de yogur, una latita de café, que me vendan unas frutas, ¿no?, pan, estoy solicitando unos bienes de consumo. Y surge una obligación, una obligación de dar. Estos bienes me tienen que ser dados, pero no gratis, sino a cambio de, porque tienen un valor. ¿Y cuál es el medio universal de intercambio? El dinero. Este es un tema que no hay que perder de vista en el curso de obligaciones, sobre todo en esta reflexión que estamos haciendo sobre lo que es el derecho y la economía. Porque se imaginan si simplemente cada quien produjera los bienes y servicios, ¿no?, para los cuales tiene habilidades y conocimientos, y de pronto dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te ofrezco este bien a cambio de que tú me proveas el bien que tú tienes. Sí, pero no me interesa porque yo no necesito ese bien que tú tienes, yo también ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Eh, Mientras existía el trueque, esto era así. Pero a alguien se le ocurrió inventar un medio de cambio universal, algo que todos estuvieran interesados en intercambiar, en recibir, y es el dinero, ¿correcto? Y entonces, la mayoría de obligaciones se van a traducir, por lo menos para una de las partes, en una obligación de dar suma de dinero. Eso sucede en la compraventa. Por un lado, el vendedor se obliga a entregar ciertos bienes, transmitiendo la propiedad de estos bienes. Ya saben que la propiedad es un derecho real. En este caso, lo que nos interesa es ese comportamiento de obligarse a entregar algo. Y por otro lado, el comprador, ¿a qué se obliga? Se obliga a pagar un precio en dinero. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el 1529. Entonces, como pueden ver, no jueguen por favor, niños. Como pueden ver, están con ganas de hacer travesuras, ¿no? Y me están distrayendo. Como pueden ver, eh, surgen obligaciones para ambas partes, ¿ya? Y eso es lo que a veces no se explica, ¿no? O no nos dicen los libros. O sea, cuando pensamos en las obligaciones, lo que tenemos que tener presente siempre es que hay de por medio una relación. Y para que haya una relación, tiene que haber al menos dos extremos, dos partes, ¿ya? Una en cada extremo de la relación. Y cuando estas partes se vinculan,
ya cooperan, como decía el gran Emilio Betti en su Tratado de las Obligaciones, es justamente esta cooperación la que va a permitir, la que va a posibilitar un intercambio pacífico, civilizado. Y ahí es donde entra el plus que permite justamente la creación de este orden tan especial que es el derecho, de que estos intercambios sean justos y brinden seguridad jurídica, algo que la economía con sus leyes naturales por sí sola no nos puede proveer, ¿ya? Entonces, que hasta aquí quedamos de que esta realidad jurídica se sobrepone, tiene como base, como sustrato, otros elementos de la realidad, pero no todos los elementos de la realidad, solamente aquellos que tienen relevancia jurídica, ¿ya? Y así, por ejemplo, por ejemplo, si una persona, ¿ya?, le propone a otra ir juntos a, por ejemplo, cuando se acabe la pandemia, lógicamente, ir de paseo, ¿no?, a algún lugar, ¿esto tendría relevancia jurídica? No, es un comportamiento social, ¿sabes qué? Te invito a pasear, pero si alguien, por ejemplo, rechaza la invitación o habiéndola aceptado luego no cumple, no habría ninguna consecuencia jurídica. Distinto a que si, por ejemplo, estas personas contratan a alguien para que los lleve en un vehículo, por ejemplo, a el puente de Micuya, a ver los geoglifos que existen ahí, a esta persona le pagan una cantidad, es decir, contratan, y luego esta persona no viene a recogerlos en la fecha acordada. Y vemos que ahí sí hay relevancia jurídica, hay comportamientos sociales, comportamientos económicos que se superponen. Además, estos comportamientos están regulados por el derecho. Y entonces, todo aquello que está descrito y regulado por el derecho, lo está porque ha sido apreciado como jurídicamente relevante. Y no es un tema que dependa de la naturaleza, sino solamente del albedrío humano, ¿ya? Hasta podría ser arbitrario en algún momento. Por ejemplo, si nosotros recordamos a la antigua Grecia, era justo y correcto que existieran esclavos. Los pueblos vencedores esclavizaban a los vencidos, ¿ya? Y eso tenía una lógica económica y tenía una lógica jurídica también. Pero hoy por hoy nadie aceptaría ya la existencia de esclavos. En la realidad existen, sí, pero son conductas que están reprimidas. Por ejemplo, si no piensen en la trata de personas, ¿no? Eh, Claramente esto constituye un delito. O sea, de que existe, existe, pero está prohibido. O sea, hay disposiciones normativas, ¿no?, que prohíben este tipo de comportamientos. Por ejemplo, hace unos años, cuando estaba vigente el código anterior, el código de 1936, ¿ya? Había ciertas restricciones, por ejemplo, a lo que era la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, algo absurdo, ¿no? Hoy sería inaceptable solo pensar de que no pudiera haber igualdad entre hombres y mujeres, pero era así, era así. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otra institución jurídica, que es el adulterio. El adulterio anteriormente era considerado como un delito, claramente bajo la influencia de ciertas ideas religiosas, ¿no? Hoy, si nosotros revisamos nuestra legislación, vamos a ver
de que el adulterio no es un delito más. Ya no existe eso en el Código Penal, ¿no? Lo que existe es la bigamia, o sea, cuando una persona se casa con dos veces sin haberse divorciado previamente, ¿no? Pero en otras realidades esto estaría bien visto. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es monogámico, sino es poligámico, y más bien demostraría que esa persona, hombre o mujer, que está casado con tres o cuatro o cinco personas más, se está haciendo responsables de ellas socialmente, eh, es aceptable y está bien visto, ¿no? Entonces, ¿por qué esa relatividad? Por lo que les estaba diciendo, el producto es una creación humana, es un producto cultural y entonces las reglas van cambiando de acuerdo a cómo evolucionan las ideas, la filosofía, lo que entendemos como moral, el adelanto tecnológico, etcétera. ¿Ya? Y el derecho de obligaciones no escapa a esto, también es parte de eso. Y por lo tanto, esta realidad jurídica que son las obligaciones, porque es que no se modifica tanto como otras partes, ¿no? Del derecho privado, como los derechos de la persona, o los derechos reales, o los derechos de familia, porque el derecho de obligaciones está premunido de un gran nivel de abstracción. Cuando hablamos de obligaciones de dar, no estamos pensando en dar algo específico. Cuando yo te digo bien, el bien, recuerden su curso de derechos reales, puede ser una cosa o puede ser un derecho, ¿no? Es decir, puede ser algo material o algo inmaterial, ¿ya? Y eso permite justamente su adaptación. Bien, entonces, estando ya más o menos claros de que el derecho es una superestructura, como dijeran, por ejemplo, ¿no? Algunos votos del marxismo, que como propuesta teórica es interesante, o el derecho como creación humana que genera un orden especial en la sociedad, ordena las relaciones sociales, tiene una gran relación pues con la economía. ¿Por qué? Porque muchos comportamientos económicos, muchos hechos económicos, al ser apreciados como relevantes por el derecho, van a ser regulados por este. Es así que se va a generar una doctrina, se va a generar una normatividad y se van a solucionar muchos casos ya vinculados a esta realidad sobre la base de estos conceptos, de estas categorías, de estas instituciones jurídicas en todos los lugares y todos los tiempos, ¿ya? Y entonces vamos a ver de que muchos comportamientos económicos, muchos actos económicos, al mismo tiempo podrían interpretarse como actos jurídicos. Es decir, de que esa misma realidad yo puedo verla desde dos puntos de vista diferentes o si quieren con lentes diferentes. Con los lentes o desde el lugar de la economía o con unos lentes o desde el punto de vista del derecho. Las lecturas no van a ser iguales, van a ser excluyentes, no, van a ser complementarias. El derecho se refiere a comportamientos humanos, el derecho regula conductas humanas. El objeto del derecho justamente es esa regulación, ¿ya? Porque es a través de esta regulación que se puede crear ese orden social que es tan necesario para el progreso, para el mantenimiento de la civilización, para que la humanidad siga prosperando. Y entonces, la economía, ¿qué le interesa? Le interesan los bienes escasos. ¿Y cómo asignamos estos bienes escasos
de la manera más eficiente para satisfacer las necesidades de bienes y servicios. El derecho que le interesa que justamente el intercambio que se genere en la economía por el tráfico de estos bienes escasos sea justo y brinde seguridad jurídica. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a poner un ejemplo recordando, ¿no?, lo que comentábamos hace un momento acerca de la botella de agua, ¿ya? Vamos a imaginarnos de que hay muy pocas botellas de agua, ¿ya? El agua es un elemento indispensable para la subsistencia humana. No sé si alguno de ustedes de repente ha hecho servicio militar o ha estado en un curso de supervivencia o de deportes de aventura, entonces deben conocer la regla de tres, ¿no? 3 minutos sin aire, 3 días sin agua y 3 semanas sin alimento. Si sobrepasamos esos límites, morimos. De ahí que nos damos cuenta de que el agua es indispensable y por eso es que hay que hidratarse para que todos nuestros órganos funcionen bien. Y aprovecho para recomendarles, ¿no?, que todos los días tomen por lo menos 15 minutitos de sol, de que hagan ejercicio en casa, ¿ya?, de que se hidraten convenientemente y traten de comer sano. Ya sin salud nos limitamos mucho en nuestras posibilidades. Con salud podemos lograr cualquier meta, vencer cualquier desafío. Bueno, volviendo al tema del agua. Vamos a imaginarnos que hay muy pocas botellas disponibles de agua, de que estas botellas están en manos de un solo proveedor, de una sola persona, y de pronto se genera, pues, como es natural, una gran demanda y hay una muy poca oferta. ¿Qué va a suceder? El precio del agua se va a disparar, ¿no? Porque va a venir alguien con una solvencia económica importante y aunque el proveedor no lo pensó, le va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que a mí me vendas toda tu agua. Oye, pero hay otras personas que también van a venir a comprar. ¿Y cuánto les vas a cobrar? Bueno, 1 sol a cada una. Mira, yo te pago 5 soles por cada botella, pero me las vendes todas. Pero los demás también van a necesitar, o sea, ¿por qué te vas a llevar todas las botellas? No es que yo las necesito y ya no quieres 5, te doy 10 soles por cada botella. No tienes 10 botellas, 100 soles. Carambas. Pero de pronto, cuando ya están cerrando el trato, viene otra persona y dice, un momentito, yo necesito esas botellas de agua. No, pero aquí nosotros ya hemos llegado a un acuerdo, se las voy a vender en 10 soles cada botella. ¿Y? Ja, 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 10 soles. Yo te pago 50 soles por cada botella. Y entonces, el proveedor, al ver esta situación, dice, caramba, de 1 sol a 10 soles, de 1 sol a 50 soles, este es un gran negocio. ¿Sabes qué? Ya no te voy a vender a ti, ¿no?, a 10 soles, sino que deshago mi trato contigo y le voy a dar a 50 soles al otro. Pero ya teníamos un trato, sí, pero en términos económicos a mí me conviene, ¿no?, venderle al mejor postor. Y entonces nos preguntamos, ¿este intercambio es justo? No. ¿Hay seguridad jurídica? Tampoco. Pero en términos económicos vemos que se alcanza la máxima utilidad y se alcanza la máxima eficiencia, ¿no?, para las personas que están negociando, excluyendo a los demás. Pero en el derecho no podemos pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque hay relaciones intersubjetivas. Tiene que haber igualdad de oportunidades, tenemos que poner ciertos límites a la economía, respetando lógicamente la libertad. No se olviden el principio de libertad, ¿no?
Podemos hacer todo aquello que no está prohibido, nadie está impedido de hacer aquello que no está prohibido, ¿no? Eso nos lleva a la necesidad entonces de que existan ciertas reglas, de que entre en juego el derecho para garantizar que hay intercambios justos, para garantizar de que una vez que se ha llegado a un acuerdo de que han nacido obligaciones, haya seguridad jurídica. ¿Ya? Entonces, como podemos darnos cuenta con este pequeño panorama, existe una gran relación entre el derecho y la economía. ¿Ya? Ambas son disciplinas muy importantes que nos permiten observar la misma realidad, pero desde diferentes puntos de vista. Ambas se complementan, ¿ya? Y se necesitan entre sí. De ahí que como reflexión es importante de que como abogados que queremos, que pretendemos ser, nos interesemos por la economía, como también es importante que los economistas se interesen por entender cómo funcionan las instituciones jurídicas para de esa manera lograr los propósitos de ambas disciplinas, que son la máxima utilidad, la máxima eficiencia, asignando de la mejor manera posible los recursos escasos para satisfacer las necesidades de bienes y servicios dentro de una sociedad civilizada, pero estos intercambios sean justos, puedan ser apreciados, ¿no? Como equitativos y que además exista la seguridad jurídica correspondiente para que nadie sea despojado de aquello que legítimamente pudo obtener utilizando justamente estas reglas de las que nadie debe salir. Ahora, para la próxima clase es muy importante, como les decía, que tengan a la mano su código civil, de que formen sus equipos debidamente bautizados y con el lema correspondiente. Voy a estar atento a que la delegatura me haga llegar, ¿no?, las relaciones de los equipos dentro de esta semana. Voy a activar una actividad que consiste en un video corto, cuyo enlace va a estar disponible en recursos, y también unas lecturas que he seleccionado para ustedes, para que puedan revisarlas y puedan elaborar un organizador visual. Entonces, la tarea va a estar disponible para que ustedes puedan subir sus trabajos en formato de Word, de PDF, o si, por ejemplo, alguien sabe usar el CMAP, es un programa gratuito que lo pueden bajar de internet para hacer diagramas, mapas conceptuales, también lo pueden utilizar, pero el archivo tendrían que subirlo exportado a formato gráfico JPG, ¿ya? Bien. Voy a abrir un espacio para que las preguntas, si hay alguna pregunta que ustedes me quieran formular a través del chat, ya lo vamos a manejar de esa manera, ya entonces queda a su disposición. Ya, si hubiera alguna intervención, algún comentario, algún interrogante. Ah, respecto a lo que son los exámenes, a ver, vamos a terminar la grabación de la clase en un minutito.